Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Agraria del Ecuador. La materia de sistemas operativos, el tema que le vamos a dar a conocer es gestión, entrada, salida. Los integrantes del grupo son Giancarlos Núñez, mi compañera Natalie Vargas y quien les habla Brian Vélez. Somos del curso quinto semestre paralelo B. Computador. Vamos a inicializar con una introducción de lo que es la computadora. Aquí vemos las partes de una computadora, que vemos un monitor, un teclado, un mouse y una CPU. ¿Qué es una computadora? Básicamente, una computadora es una máquina cuya función es procesar información de diferentes tipos, como pueden ser texto, imagen, sonido, video, números y etcétera. Y puede almacenarla, organizarla, recuperarla, transmitirla. Los componentes que permiten su funcionamiento se clasifican en hardware y software. El hardware también se conoce como componentes físicos e incluye tanto los externos periféricos como los internos periféricos. El software es el soporte lógico que le permite desempeñar las tareas que le encomendemos. Dirige el hardware con las instrucciones y datos a través de diferentes tipos de programas. Los periféricos se dividen en dos grandes grupos, de entrada y de salida. Los de entrada son los que transmiten datos desde el periférico hacia la computadora. Y los de salida son los periféricos que reciben información de la computadora. Algunos periféricos de entrada que tenemos podrían ser teclado, el mouse, el escáner, lápiz óptico y el micrófono. Y LED de códigos de barra o lector de códigos de barra. Y a continuación le presento la imagen de los que le nombré: el teclado, el mouse, el escáner, el micrófono, el lector de código de barras y el lápiz óptico. Algunos periféricos de salida: monitor, impresora, parlante, proyector. En esta imagen le podemos apreciar cuáles son. Algunos periféricos de entrada y salida: pizarra interactiva, router, pendrive, monitor touchscreen, y acá también lo podemos visualizar los componentes. Pero recordemos que el hardware por sí solo no hace nada, somos nosotros los usuarios quienes le damos instrucciones a través del software. Es el soporte lógico o inmaterial, no se puede tocar, que permite a la computadora realizar las diversas tareas que le asignemos. Es lo que nos permite dar instrucciones a los dispositivos físicos, hardware, o transmitir procesos y organizar datos. Según su función, el software se puede dividir en tres grandes grupos: software de sistema, software de aplicación y software de programación. El software de sistema son todos los programas que sirven para interactuar con el sistema. Incluyen muchas veces a los controladores de dispositivos y a los textbooks. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es Linux, Microsoft Windows y Mac OS. El software de aplicación son los programas diseñados para facilitarnos la realización de tareas específicas con la computadora. Son las aplicaciones ofimáticas, procesadores de texto, planilla de cálculo, etc. Los programas educativos, médicos, de ingeniería y también los juegos. Aquí podemos ver algunas de las aplicaciones que hay: el Audacity, el Adobe React, el OpenOffice y el AutoCAD. Y por supuesto el Microsoft Office y otros más. El software de programación son las herramientas que permiten al desarrollador escribir programas utilizando diferentes alternativas y lenguajes.
Incluye desde los compiladores, ensambladores y editores de código hasta intérpretes gráficos y entornos de desarrollo integrados. Aquí vemos los componentes del sistema. Fase de una operación de entrada y salida. El procesamiento de datos tiene 6 etapas. Origen. Consiste en reconocer los datos iniciales. Un registro original de datos recibe el nombre de un documento fuente. Como ejemplo, pruebas calificadas del estudiante. Debe observarse si se presenta alguna duda acerca de la nota final de un estudiante. Se puede regresar a los documentos originales y observar si ha cometido algún error durante el procedimiento. Entrada. Los datos iniciales de entrada se clasifican de forma conveniente para su procesamiento, dependiendo de esto de la máquina que se emplee. Por ejemplo, cuando se usan dispositivos electromecánicos, los datos de entrada se perforan en tarjetas y las computadoras electrónicas los datos se registran en discos o cintas. 3. Procesamiento. Durante el proceso se ejecutarán las operaciones necesarias para convertir los datos en información significativa. Cuando la información esté completa, se ejecutará la operación de salida, en la que se prepara un informe que servirá como base para formar decisiones. Salida. Se recopilan los resultados obtenidos en el proceso. La forma de los datos de salida depende de un empleo que se les vaya a dar a estos. Por ejemplo, un resumen impreso de ventas para la gerencia o simplemente datos que se deben almacenar para procesamientos posteriores. Distribución. Los registros de los datos de salida se denominan documentos de informe o reporte. Por ejemplo, las hojas que se envían al registro técnico, los documentos de información que pueden llegar a ser documentos fuentes para futuros procesamientos. Almacenamiento. Los resultados del proceso se almacenan para utilizarlos posteriormente como datos de entrada. Un conjunto unificado de datos en almacenamiento se denomina archivo. Una base de datos es un conjunto estructurado de archivos. Quinto, distribución. Los registros de los datos se denominan documentos, informes o reportes. Por ejemplo, las hojas se envían archivos o registros técnicos. Los documentos de información pueden llegar a ser documentos fuentes para futuros procesamientos. Operaciones en el procesamiento de datos. Registro tiene que ver con la transferencia de datos en alguna forma o documentos normalizados en todo ciclo de procesamiento. Ejemplo, un profesor anota en lista los puntos obtenidos por los estudiantes al terminar el semestre, calcula las notas finales y las notas en su lista. Duplicación. Consiste en reproducir los datos en muchos documentos o formas. Ejemplo, se puede registrar un informe mecanográfico y al mismo tiempo sacar copias con papel carbón. En otro caso, digitándolo en la computadora luego de imprimir y fotocopiar el documento. Separación. Se separa los datos en varias categorías. Ejemplo, un grupo de cuestionarios para los estudiantes. Se pueden separar según el sexo o por cursos. Clasificación. En la organización de los datos en un orden específico. Ejemplo, los nombres de la lista telefónica se han calificado en nombre alfabético. En este caso, los datos son clasificados sin separar. La clasificación también se puede efectuar después de la separación. Intercalación. Se toman dos o más conjuntos de datos que han sido clasificados con la misma clave y se resumen para formar un solo conjunto de datos. Por ejemplo, dos paquetes de tarjetas clasificadas numéricamente, las mismas que se están intercalando en archivo, el paquete combinado durante el paso de las tarjetas. Cálculo. La palabra cálculo se refiere al cómputo, cuento o investigación que se hace de algo por medio de operación matemáticas. El conjunto también se ha utilizado como sinónimo de conjeturales. La ejecución de
Cálculos numéricos sobre los datos. Recuperación. La recuperación de datos se hace referencia a empleadas para recuperar buffering. Cuando tenemos un buffer, el periférico produce la información y el proceso la consume. El periférico solo debe ponerse de acuerdo con el buffer y únicamente habrá problemas cuando el buffer esté lleno. Por otro lado, el procesador solo consumirá información del buffer y solo deberá esperar cuando el buffer esté vacío. Gracias.